Buenas tardes, qué gusto estar aquí el día de hoy en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Virtual. Estamos encantados de presentar este libro del cacao, Alimento Divino, con nuestros amigos y colaboradores que el día de hoy se encuentran con nosotros, a Ángeles González Gamio, Eduardo Merlo, Edelmira Linares y Robert Bay. Para nosotros ha sido un gran acontecimiento esta presentación del libro del cacao, porque es nuestro octavo libro de la colección. Y bueno, queremos platicarles de este maravilloso producto que es el cacao, que ha tenido denominación de origen en 2016, Cacao Grijalba, un producto muy nuestro, muy cálido, que nos ha acercado a muchos públicos y con el que nos sentimos realmente muy, muy contentos. Bueno, pues yo quisiera presentarles a ustedes a Ángeles González Gamio. Bueno, en cual presentación ya muchos de ustedes la conocen. Ella es columnista de La Jornada y es cronista del Centro Histórico. Ángeles, qué gusto. Pues bueno, eres la primera de nuestra mesa y me siento muy contenta de que estés con nosotros el día de hoy. Pues yo más, porque me emociona mucho que presentemos, que hablemos de este libro, el cual escribí hace poco en La Jornada, precisamente en una de mis crónicas, porque, bueno, me emocionó mucho el libro y sobre todo enterarme que había ganado el premio este muy importante, el premio más importante que hay, el premio Gourmand, que es un premio internacional para conseguir como el mejor libro de gastronomía, ¿no?, sobre el tema del mundo. Así lo consideró este premio mundial, en el cual participan pues, más de 100 países. ¿No? Es un premio, no se paga porque ¿sabes? Es un premio gratuito, o sea, es auténtico, no es un premio que se compra, es un premio que realmente se otorga por un comité internacional. Y este libro ganó ese primer premio y ahora también ganó el premio como el libro, porque aparte tiene la parte sustentable que ahora le dan mucha importancia, porque hay libros muy bellos de cocina, de gastronomía, ¿no?, libros de arte, pero este, por el contenido que tiene, además es un libro bellísimo, muy bien ilustrado, tiene todo este contenido de tanto la parte histórica como el valor nutricional y el uso que tiene y cómo este es un cultivo que es sustentable, que ¿no?, se adecua perfectamente al medio. Y todo eso hizo que tuviera el privilegio de estarse ahora, va a estar expuesto en la Fundación Alfred Nobel, en Suiza, en el pueblo donde está la casa de Alfred Nobel. Ahí se va a exponer este libro del cacao. Entonces, pues, todo eso me da muchísimo orgullo, ¿no? Porque es una orgullo a todos los mexicanos que un libro sobre este producto tan nuestro tenga, reciba un premio así y tenga esta difusión. Y bueno, quiero aprovechar también para hablar un poco de lo que es la Fundación Herbes, que hizo esta publicación. Porque fíjense que creo que no es tan conocido para lo que amerita. Y eso ha impedido que mucha gente se acerque a ese lugar, que es un lugar fascinante. La Fundación Herbes nació hace mucho, de hecho, en 1988. Pero fíjense que en 1994 adquirieron una casona. Imagínense en dónde, enfrente de la catedral, casi esquina con Moneda, junto, pegadita, muro con muro, a la casa que fue la primera universidad. Posiblemente en el siglo XVI, cuando funcionaba la primera universidad, esta casa haya sido parte de la universidad. O sea, esta casa con la calle de Moneda. Bueno, esta casa estaba en estado ruinoso. Fíjense ustedes que la adquirió la fundación y llevó a cabo una restauración notable, porque quedó una cosa verdaderamente hermosa. Y ahí se estableció la fundación, pero que hicieron también un museo de cocinas que es precioso porque se pueden admirar cocinas que se como la cocina prehispánica, una cocina virreinal, una cocina del XIX, una cocina del principio de los 20. Pero lo más interesante es las actividades que llevan a cabo. Entre otras, esta colección de libros, que si no me equivoco son 10 ya, pero verdad suceda, ¿no? Son 10, ¿verdad? Este es el octavo. Pero fíjense, cada libro es sobre productos fundamentales alimenticios, ¿no?, que han sido la base, la madre, digamos, la raíz de esta cocina mexicana, que le ha traído a México el título de reconocimiento a la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Solamente hay 2 cocinas en el mundo que lo tienen, la mexicana y, si no me equivoco, es la francesa. La francesa, sí.
Bueno, y es fundamentalmente gracias a estos productos. Fíjense, les quiero leer los nombres de los otros títulos, porque digo, no los nombres, los temas de los que habla. La colección, aparte, fíjense qué bonito, se llama Tonecayotl, que es nuestro sustento en agua. Bueno, hay uno sobre el chile, el jitomate, frijol, aguacate, nopal, maíz, mole, que es una conjunción un poco de todo eso, ¿verdad? Vainilla, amaranto, que ahora ha tenido esa revaloración tan importante, ¿no? Alimento fundamental, y el del cacao. Bueno, entonces ellos han venido realizando esta colección de libros que, pero lo que es muy interesante, fíjense, es que estos libros abarcan una serie de aspectos. No nada más es un libro que habla del producto, de la historia, del ingrediente, no. Estos libros lo analizan desde muchos aspectos. Aquí vamos a tener el gusto que participen unos especialistas extraordinarios que han participado en muchos de estos libros, porque lo ven desde el punto de vista bueno, biológico, ¿no? Historia y también el producto, cómo se utilizaron en la época hispánica, el antecedente que tiene, por ejemplo, el cacao es antiquísimo, tiene, bueno, miles de años, por decir, así podríamos ir de la mayoría de nuestros productos, y que siguen siendo vigentes, es lo que es extraordinario, ¿no? Entonces hablan toda esa parte, pero también abordan los aspectos nutricionales, que es interesantísimo. Y también la industrialización, la comercialización, y traen hasta recetas. Entonces, unos libros completísimos y preciosos, muy bien ilustrados. Bueno, todos estos libros se pueden adquirir ahí en la sede esta hermosa que les digo, que está en la calle del Seminario, casi esquina con Moneda. Y otra cosa que tienen ahí desde muy extraordinaria, una biblioteca especializada en gastronomía, que tiene pues alrededor de 5.000 títulos sobre el tema. Es una de las mejores colecciones de gastronomía que hay. Y realizan constantemente cursos, seminarios, talleres. Una cosa que a mí me emociona mucho porque ellos se preocupan mucho por apoyar y guardar las tradiciones. Entonces, por decirlo, en febrero, cuando el día de la Candelaria, les dan un curso de tamales. Después de la época esa de diciembre, de agosto, que está la nuez y la granada, los chiles en nogada. Entonces, cursos de chiles en nogada. Y así en cada temporada, relacionan nuestros rituales y fiestas con los cursos que imparten. Aparte de los seminarios, han también creado un premio muy especial, el premio Perdes, para la gente que se han comprometido en su vida, ¿no? Con la difusión y preservación de este tesoro astronómico que vemos, que son estos ingredientes maravillosos. Y yo creo que ya vamos a dar la palabra, no me quiero colgar mucho, porque hay muchísimo que decir de la Fundación. Y también les quiero decir que la Fundación, aparte de toda esta labor que lleva a cabo en esta sede, que inicia desde hace pues, ya como 18 años, Azucena Suárez, que está moderando la mesa, una mujer extraordinaria con una pasión sobre el tema, que ha sido el motor atrás de todo esto, con todo el apoyo del director actual, que es Fernando Pons, que es muy joven pero entusiasta y que reconoce esta labor extraordinaria que hace con toda pasión Azucena. Y con el apoyo de estos especialistas que vamos a conocer ahorita, extraordinarios, que han participado en muchos de los libros, pero fíjense que la Fundación Luis también hace cosas muy interesantes. Apoya alrededor de 80 instituciones que se dedican a apoyar a comunidades y a personas vulnerables. Entonces, les proporciona productos. Y cuando ha habido desastres, temblores, inundaciones, siempre aparece la Fundación y manda despensas. O sea, es la verdad es una labor muy, muy interesante esta Fundación. Por eso quería platicarles sobre ella, porque aparte para que se acerquen, para que conozcan la casa, nada más una visita a la casa ya vale la pena, pero aparte si tienen interés en el tema, pues pueden echar un vistazo a la biblioteca y asistir a algunos de los talleres o seminarios que imparten. Entonces, yo pues ya los invito, como digo, a que se acerquen a la Fundación. Yo les quiero dar la palabra a nuestros compañeros que les van a hablar del contenido del libro y su importancia. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Pues agradezco mucho tus palabras, siempre de mucho aliento, de una gran difusión para nuestra fundación que tanto queremos. Pero fíjate que sobre todo yo también en esta línea de agradecimiento, verdaderamente esta colección Tonacayo, nuestro sustento, como bien y atinadamente Eduardo Merlo nos señaló, es nuestro sustento, hablar del frijol, del chile, del jitomate, en fin, de todos nuestros productos mexicanos. Pero
También tú comentabas que podemos adquirir la colección en la Fundación Herdes, pero fíjate que hay muchas librerías donde se puede adquirir. Y también se puede adquirir a través de nuestras plataformas, y bueno, sobre todo a través de Amazon, de Apple, y en librerías como justamente aquí que se encuentran Bobbie Edelmira en la tienda del Jardín Botánico. Ahí la pueden encontrar, que por cierto, el Jardín Botánico es un espacio maravilloso al sur de la ciudad, que vale la pena también visitar. Y por supuesto, nuestra biblioteca, que es muy importante y es un referente para aquellos estudiosos de la gastronomía mexicana. Pues yo me siento muy orgullosa de contar con colaboradores como Eduardo Merlo, como Edelmira Ibo, y pues me gustaría ceder la palabra a Bobby Edelmira, que, bueno, ellos son grandes investigadores etnobotánicos que pertenecen al Jardín Botánico de la UNAM, al Instituto de Biología de la UNAM, y que han participado con nosotros en la mayoría de nuestros libros. Son grandes promotores y bueno, qué mejor que ellos nos platiquen sobre su colaboración en el libro que fue sobre las bebidas del cacao compuestas con sabores propios de Mesoamérica, la botánica y algo más. Pues le cedo la palabra a Edelmira y Bob para que nos platiquen un poco más de su aportación en el libro del cacao. Muchas gracias, Azucena. Un placer estar con ustedes esta tarde. Nos gustaría estar más en vivo, pero pues ahora nos estamos acostumbrando a estas plataformas digitales, así que vamos a hacer como si estuviéramos en vivo. Entonces, pues a nosotros nos tocó escribir un capítulo, como mencionaba Azucena, sobre las bebidas del cacao compuestas con sabores propios de Mesoamérica, la botánica y algo más. Porque a lo mejor cuando ahora la gente piensa en chocolate, piensa en los sabores, en el sincretismo de los sabores de precisamente las plantas que se introdujeron de varias partes del mundo a México, a nuestro país. Y entonces lo que sabe el chocolate ahora es diferente a lo que sabía antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sabores del cacahuate en el encuentro de los dos mundos fueron distintos, porque eran unas bebidas que más bien se saborizaban con chile. Bob va a hablar de eso al respecto. Y primero nos gustaría iniciar con una diapositiva muy interesante que hemos preparado para ustedes, que nos indica, déjenme primero, a ver, que nos indica, a ver si la ven, los tipos de cacao que tenemos en México. Estos tipos de cacao, primero queremos decir que el nombre científico del cacao es Theobroma cacao y hay una subespecie cacao que son los frutos alargados con surcos pronunciados y semillas blancas. Entonces, este tipo de cacao que es diferente a otros tipos de cacao, porque la gente piensa que es un tipo de cacao nada más. Tenemos otra subespecie que es Theobroma cacao sphaerocarpum, donde los surcos del fruto casi no se ven, es decir, que es más globoso. Por eso el nombre científico, son más redondeados y las semillas son de color púrpura. Este se denomina y se conoce en México como cacao forastero. Hay otro cacao que le llaman trinitario, que al parecer es un híbrido de los dos primeros que describí, y otro que es el cacao blanco o pataste, que lo vemos aquí, que es mucho más grande que los cacaos anteriores. Entonces, eso es muy interesante de entender antes de ver. Y en la época prehispánica era muy importante el cacao, no solo que supongo que Eduardo va a hablar de eso, sino como dinero, sino también las zonas de producción principal del cacao. Una de ellas era el Soconusco y otra era Tabasco. Entonces estos eran lugares
muy importantes en la época de los aztecas de tener el dominio sobre ellos. Por eso el territorio azteca creció tanto, porque era como dicen, era cuando el dinero se daba en árboles. Además, era muy importante como bebida, también era muy importante como dinero. Pero vamos directamente a las bebidas del cacahuate, perdón, del cacao, que todos conocemos chocolate, pero también todavía sobrevive el champurrado, que se emplea pinole y masa con chocolate. Pero hay otras bebidas, por ejemplo, el tejate de Oaxaca o el tlaxcalate de Chiapas, que son muy importantes regionalmente, pero que desgraciadamente no se conocen mucho fuera de sus regiones. Otro es el popo. El popo es una bebida muy interesante que yo por primera vez probé en Tlacotalpan, donde se emplean una especie que es tóxica y que Robert va a hablar de ella, y que por eso dicen que se tiene que tomar el domingo, para que se tome muy poquito a poco, porque sientes que se te cierra la garganta. Entonces, esto es gracias precisamente a estas especies que se le mezclan. Y otro, por ejemplo, es el pozol, que también le dicen bola de chorote, que es de maíz y cacao. Y aquí vemos un aspecto muy interesante, que es una, digamos, un matrimonio, por decirlo así, de el maíz con el chocolate, donde se ha utilizado de muchas formas esta combinación para hacer muchas de estas bebidas y otros más, el chilate, el chocolatole, etcétera. Y vemos cómo estos ingredientes del cacao y el maíz han sobrevivido, porque hay una crónica de Francisco Hernández donde nos dice que también se usaban las semillas de pochote en la época prehispánica y que los saborizantes principales eran la vainilla, la flor de oreja, hoja santa, achiote, flor de mayo, etcétera, yolosóchitl y semilla de mamey, pero chile, fíjense, chile, y el vehículo era agua y se tomaba como una bebida refrescante. Pero en Europa del siglo XVII empezaron a cambiar los ingredientes y los saborizantes. Unos desaparecieron y otros continuaron. Por ejemplo, en lugar de maíz, se incluyeron las almendras, que son unas plantas del viejo mundo, y las avellanas y los huevos que no existían en Mesoamérica. Y entonces empieza a cambiar el concepto del chocolate y lo que conocemos ahora. Además, se incluye la leche y además del agua. Y también se toma como bebida refrescante, pero también como una bebida caliente. Actualmente, los saborizantes más comunes son la vainilla, la canela, el azúcar, que tampoco existía en Mesoamérica, la sal, el chile, semilla de mamey, flor de cacao y achote. Y vemos que se mantiene la leche y el agua. Entonces, es muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo estas, digamos, estos ingredientes han cambiado, y entonces al cambiar, lo que conocemos ahora como chocolate es un poco diferente a lo que realmente era el chocolate en la época prehispánica. Robert va a hablar un poquito más de algunos de los saborizantes autóctonos de aquella época. Muy bien. Pues primero, yo creo que es importante reconocer que el chocolate, el árbol de cacao, es parte de un complejo de agricultura mesoamericana. Es un género de árboles que son nativos de trópico, básicamente de Centro y Sudamérica. Sin embargo, aquí en México ha sido, por un lado, domesticada la planta, y por otro lado, ha sido sujeto a, vamos a decir, la biotecnología mesoamericana. Por un lado, el árbol
con sus parientes silvestres más al sur de México. Fue domesticado, nosotros decimos transdomesticado, ha sido traído desde el sur hasta esta zona donde también originó frijol, maíz, calabaza y muchas otras plantas como un centro de agricultura más de 10,000 años en el pasado. Y por otro lado, para hacer chocolate comestible, pues uno tiene que fermentar. Entonces, el proceso de fermentación es fundamental en términos de la biotecnología, la forma de transformación de elementos que nosotros humanos no pueden dirigir a elementos nutritivos que podemos utilizar. Entonces, aquí, por un lado, todo un complejo. Por otro lado, tomando en cuenta que México es un país de megadiversidad, que quiere decir que es uno de los 5 países en el mundo que tiene un alto número de especies de plantas y animales, y también muchos de ellos son endémicos. Entonces, con esta diversidad, pues las varias preparaciones de chocolate están incorporando estos ingredientes. Entonces, aquí pues vamos a ver, desde la época prehispánica hasta hoy en día, es muy importante tener estos aditivos a la bebida y otras preparaciones de chocolate. Y refleja mucho la diversidad y el conocimiento que los ancestros han tenido. Un elemento que sigue hoy en día, pero fue documentado desde la época de Renato, es vanilla, que es técnicamente un fruto de una orquídea, que también después de ser fermentado produce vanilla, un saborizante que hasta hoy en día está utilizado. Nada más, casi todo el saborizante vanilla es artificial, no es natural. El natural pues todavía proviene de la vainilla de la orquídea, pero es muy costoso de producir, pero es muy diferente a la forma química. Y entonces, pues sí, en cierta forma podemos seguir viendo estas herencias del pasado. Una cosa que fue utilizada en el pasado fue chile. Realmente usamos chile en guisados salados y otros tipos de alimentos. Y yo me acuerdo hace como 30, 40 años dimos una plática hablando de chile como componente y toda la gente pensaba que éramos locos. Pues ya estamos viendo hoy en día en las tiendas que está vendiendo bares de chocolate con chile. Entonces parece que ya renació. Y no estamos seguros que tiene el mismo sabor o no, porque el chocolate procesado hoy en día tiene muchos azúcares y otros ingredientes, pero sí está recuperando. Y porque como botánicos, parte de nuestro mensaje para el público es que vale la pena redescubrir y revalorizar las combinaciones de estas plantas con el cacao para producir varios tipos de chocolate. Ahora, la flor de arveja es una planta que da un tipo de flor un poquito carnoso, pero este flor de arveja también es muy oloroso. Y también, además de un sabor sutil, da un aroma. Y tenemos que recordar, como podemos ver en la ilustración de Sahagún, la forma de preparar cacao era no de nada más tener un líquido de color café, pero también tener un líquido que habla, que da burbuja y también huele. Y entonces la forma tradicional de apreciar chocolate era aprovechar todos los sentidos. Y aquí pues el aroma del chocolate con el dulce flor que está restringido al sur de México y norte de Centroamérica ha sido una edición muy, muy importante. Y podemos ver también otro tipo de flor carnosa, y Yolosóchil y Elosóchil. Estas son flores de parientes de las magnolias. Ahora en México pues está sembrando
árboles de magnolia como árboles de sombra, árboles de la calle. Es otra especie, sin embargo, sus parientes sí tienen partes de la flor más carnosas y también tiene esta propiedad de dar un aroma, además de un sabor muy sutil. Ahora, el rosita de cacao. O rosita es un término que ha utilizado un poco Renato para referir a flor, no la rosa per se, que conocemos hoy en día, pero flor. Y la flor de cacao, que también está a veces utilizado, no es la flor del árbol que produce el fruto de cacao. Es otra especie, es una planta que está asociado con las malvas, con plantas que tienen murciélago, que tienen baba. Y es un árbol que crece básicamente en zonas tropicales en Oaxaca, sur hasta Guatemala. Y este da también unas propiedades debido a esta propiedad mucilageno, de dar una esponja y burbuja, y da una sensación en la garganta cuando uno está tomando. Y aquí en la ilustración a la izquierda, perdón, a la derecha abajo, podemos ver varios vendedores en un evento que se realizó en Oaxaca de las ollas grandes de tejate. Ahora, puedo comprar en polvito, pero no es igual. Y ni siquiera, no sé si tiene rosita cacao, el polvito. Pero aquí, pues, bateando el cacao con rosita cacao, pues da este producto tan espinoso. Espumoso. Pixel es un huesito de mamey. Da mucho grasa vegetal. Y otra vez, este tipo de grasa es importante para dar una propiedad de burbujas y una agilidad de tomar. Ahora, también añadimos elementos para cambiar un poquito el color, y es el caso de achiote. Achiote es un arbusto del sur de México, el norte de Centroamérica, que tiene semillas, que está cubierto con un tejido que presenta un pigmento rojo. Y además de dar su típico sabor que estamos asociado con cochinita pibil y todo eso, pues también dar una coloración al café. Pimienta gorda es un árbol nativo aquí de México y de la zona caribeña. Y de cierta forma da varios tipos de sabores que fueron después de su descubrimiento para los españoles, una sensación que todas las otras especies del mundo está combinado en un solo fruto, el pimiento de gordo. Y hoy en día, pues, es un elemento importante en muchos platillos de México, pero nosotros no hemos visto tanto utilizado en chocolate, preparación de chocolate. Una cosa que nos llama la atención y creo que vale la pena explorar más es la hoja santa. Es el Mecasóchitl. Mecasóchitl en parte refiere a un tipo de cuerda, flor de cuerda. Y conociendo las flores o inflorescencias que nosotros llamamos de hoja santa, sí parece una cuerda. Y normalmente usamos hoja santa para mezclar con frijoles, o hasta en Oaxaca, pues hace 15 días de hoja santa y todo eso. Y tiene un sabor similar a sassafras o saffrón, que es más común en zonas más norteños, hasta el refresco de raíz de cerveza. Usa la hoja santa en el pasado. Y si vemos las ilustraciones en los códices y todo eso, podemos ver, por ejemplo, en el Códice de la Cruz Badiano, la planta de Mecasóchitl está combinado físicamente con el cacao. Entonces, fue un elemento sumamente importante, aunque hoy en día no entendemos por qué fue tan importante en la época prehispánica. Ok.
vamos a continuar para tocar otros puntos. ¿Sí? De acuerdo. Me gustaría terminar esta presentación de parte nuestra presentando que actualmente el programa de Nisao Gata en Veracruz es muy importante porque ellos están sembrando árboles de cacao, pero combinados con otros árboles de la región y con otras plantas útiles. Y en este sentido es un programa pionero que pues con estos nuevos programas de la Cuarta Transformación deberían ser tomados en cuenta, ya que es un programa pionero que ha dado muy buenos resultados y que el cacao sigue siendo muy importante, aunque no somos los principales productores de cacao en el mundo, pues somos el lugar de domesticación del cacao y creo que este esfuerzo debería de ser tomado en cuenta. Sí, claro, Edelmira, tienes toda la razón. El doctor Nisao Ogata participó en el libro con nosotros. Él presenta una propuesta muy interesante de trabajo con la comunidad y rescate precisamente de estos bosques tropicales. Y él está en CITRO, en el Centro de Estudios Tropicales de la Universidad de Veracruz. Sí, su aportación es muy importante para el libro también porque nos gusta tener, como lo comentaba Ángeles, una visión mucho más integradora, holística, desde distintos puntos de vista. Yo quiero también comentar que en el libro la aportación del doctor Bay y la maestra Edelmira Linares tiene dos cuadros que son muy interesantes, que hablan sobre los condimentos prehispánicos y también de las bebidas en época prehispánica, así como muy bonitas ilustraciones con sus nombres científicos, pero sobre todo esta manera de cómo llegan al público y nos interesan a nosotros por esta parte botánica del cacao que es tan interesante, y del chile, como lo mencionaron, esta semilla del mamey también, que por cierto, el libro presenta una receta muy interesante también que hizo la chef Maricelis, porque hay propuestas de chefs interesantes contemporáneas y también tradicionales. Muchas gracias, Bobby Edelmira. Y antes de cederle la palabra a Eduardo Merlo, al arqueólogo Merlo, yo quisiera comentar que la participación del área de investigación y desarrollo del Grupo Herdes fue interesante desde el punto de vista que doña María, el mole, tiene el cacao, que es un ingrediente muy importante para el mole, y también en la línea de helados Nestlé. Fueron dos participaciones importantes. Bueno, pues Eduardo, el arqueólogo Eduardo Merlo, él es investigador del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también ha sido un gran colaborador en la colección Tonacayo, Nuestro Sustento, y sobre todo en este libro del cacao, Alimento Divino, con su participación de lo sagrado a lo profano, Eduardo. ¿Qué nos cuentas tan interesante y ameno? Pues libro presentado en el Zócalo de México, en el mero ombligo, al fin y al cabo México quiere decir eso, en el ombligo de la luna, pero en este caso es en el ombligo del país. Una feria importantísima, lástima que ahora va a ser virtual, pero utilizamos este medio para llegar hasta ustedes. El libro a mí me encanta, no porque haya yo escrito en él, no voy a ponderar mi parte porque sería soberbio, pero hay otras participaciones que valen mucho la pena. Por ejemplo, el cacao, alimento y mucho más, que Héctor Burgues Rodríguez nos presenta. Nisao Ogata, el cacao como sistema de diversificación productiva para el desarrollo del sureste en México, y los orígenes de la industrialización del chocolate en México, por Martín González de la Vara, y una participación que a mí me encantó desde que la escuché en vivo y a todo color, de Ana Beatriz Parisot Volter, denominación de origen, cacao Grijalba, origen y alcances. Ella tiene una fortaleza del cacao allá en Comalcalco y no saben todos los problemas a los que se ha enfrentado para defender la producción de cacao, porque estamos hablando de uno de los productos fundamentales de nuestro mundo, de nuestra tradición, de nuestra historia.
El cacao, como ya lo dijo Bob, pues es originario del sureste mexicano. No en balde Moctezuma Ilhuicamina, el primero de ese nombre, para probar que era capaz de subir al, al gobierno de Mexico Tenochtitlan, tuvo que hacer una campaña que se fue primero a Tututepec y luego al Xoconosco, es decir, a la mera tierra del cacao, que era verdaderamente difícil de conquistar, y lo logró. Y con eso se trajo una gran cantidad de granos de cacao, uno de los elementos más valiosos de la cultura prehispánica. Yo creo que no había nada más caro, más apreciado que las plumas. Primero que nada las plumas de diversos colores, las verdes más ricas que las demás, las azules, luego las rojas, luego las amarillas, luego ya una gran variedad. No había nada mejor que las plumas. Cuando Moctezuma el otro sabe que llegaron estos extraños a las costas de Chalchihuecan, que soy Veracruz, le manda el mejor regalo que podía darle, su penacho, porque está hecho de plumas valiosísimas. Bueno, pues a la par de las plumas, uno de los elementos más valiosos es el cacao, cacahuatl, como se le decía en la lengua mexicana. Y en este libro, pues que para eso es la feria, para que vayan y le echen una ojeada y lo adquieran, trae toda esa información, la importancia del cacao, para que vean qué tan importante, lo decía Ángeles cuando hablaba de que era como dinero. Efectivamente, vayan ustedes a la Catedral de México, entren mirando la catedral de frente, entren por la puerta que les queda a la izquierda, y en la segunda capilla, la tercera capilla, que tiene una serie de capillas laterales, está una imagen de Cristo, Cristo que le llamaríamos rey de burlas, porque está sentadito mirando cómo se burlan de él los romanos, y tiene una charola que en lugar de tener las monedas, tiene granitos de cacao. Y le llaman justamente el señor del cacao, porque antes de la llegada de los españoles, la firulilla, la morralla, con lo que se podía pagar cualquier cosa era con granos de cacao. Y los cronistas militares de la conquista, dicen que buscaron afanosamente dónde estaba el gran tesoro de Moctezuma, los llevaron a donde estaba y resulta que eran unos grandes almacenes llenos de chiquipiles. Chiquipiles es un cesto, es un canasto de una medida especial en donde caben teóricamente 8,000 granos de cacao. Y ahí estaban amontonados los chiquipiles de cacao. Y yo me imagino la cara de los españoles cuando vieron esto. Es el tesoro de Moctezuma. Pues ese es el tesoro de Moctezuma. Era una reserva increíble de bienes para cualquier emergencia. Pues el cacao tiene una gran antigüedad. Incluso la palabra cacao, de acuerdo con los especialistas, la han captado en la zona maya, entre los mayas. Incluso el glifo en la escritura maya para cacao es un pez que tiene unas aletas que parecen peines. Y en la manera de leer la escritura maya se dice por las aletas ca-ca-wa, ca-ca-wa, las aletas del pez, y de cacagua, cacao, porque dicen que cuando descubrieron que no solamente era la pulpa de la semilla, de la cañuela del cacao, porque es al fin y al cabo un fruto que tiene una cáscara muy gruesa que se tiene que partir y adentro están las semillas, pero lo que se aprovechaba era la pulpa, y que seguramente a alguna mujer se le cayeron los granos al comal y vieron que salía una grasa y un olor muy agradable, y de ahí se descubrió el uso de la semilla del cacao, y que el kk es el sonido de la semilla al reventarse en el comal. Es decir, el idioma maya usa mucho este tipo de pronunciación, que es difícil para los que no hablamos este idioma. Pues bueno, de allí se fue para todos lados y se hizo el gran producto.
para mí, los primeros descubridores, entre comillas, de esta gran semilla fueron los olmecas, la cultura madre de todas las demás culturas que hubo en Mesoamérica. Y de ahí, pues se fue a todos los lugares a donde se podía dar. Hace relativamente poco estaba en Ecuador y me andaba yo peleando con todo el mundo porque decían, no, el chocolate es originario de Ecuador. Y luego pasó al Perú. Y luego ya en la época colonial se fue a México. Bueno, no los agarraba yo sombrerazos porque estaba en país ajeno, pero defendía capa y espada el origen, la explotación, el sacar provecho de esta semilla es absolutamente mesoamericano. Se extiende desde Guatemala a quizá una parte de Honduras hasta el sureste mexicano, o sea, Tabasco, básicamente una parte de Chiapas, y es el gran producto que Moctezuma fue a capturar esos territorios para tener el abasto suficiente de este grano maravilloso. Pero también hay que decir otra cosa, era un grano elitista, no lo podían comer más que los grandes señores. De contrabando todos los demás lo probaban, pero oficialmente era para los grandes señores. Y como decía Bob, pues con chile. Yo lo he probado con chile y de veras que sabe muy rico para los que nos gusta comer chile, por supuesto. Pero uno no se imagina un chocolate que sabe a chile y que es más salado que dulce. Y luego en otras partes he probado chocolate con chile dulce y también sabe muy bien. Y esta bebida, es más bien este producto que se vende en muchas partes, en buena parte del centro de Puebla, en Oaxaca, en todos lados, que en algunos lados se le dice popo, porque popo significa humo y por extensión a la espuma. Lo que se aprovechaba, lo que se disfrutaba era la espuma del producto. Y uno llega y le venden una jícara, lo original es en jícara, ya también lo hacen en cosas de plástico, pero en la jícara se levanta la espuma enorme y la jícara la tiene, y eso es lo que se está saboreando, la espuma. Yo tuve la oportunidad de guiar a el jefe de Estado Vaticano, el cardenal Popar, a Tonantzintla, y le estaban allí haciendo una recepción con brandy, whisky, coñac, no sé qué. Yo le dije, no, véngase, le voy a enseñar una verdadera bebida mexicana. Y así como que la vio el francés, al fin y al cabo, como que puso su barrera. Pero le dije, pruébelo. Lo probó, se lo acabó y luego me dijo así con el acento muy francés, me podría tomar otro. O sea que le fascinó el popo. El chocolate es un emblema de México. El cacao, su origen principal, es fundamental. Es una lástima que México ya no sea el primer productor de cacao, pero tenemos un tesoro. Y en este libro está encerrado todo esto que hemos dicho nosotros y más, hasta recetas para el chocolate, para preparar el cacao de diferentes maneras. Yo sí espero que lo compren, por lo menos vayan a ojearlo y seguramente lo van a comprar, porque de veras, no porque yo haya participado, insisto, los demás son verdaderamente especialistas, les va a gustar mucho y vamos a enaltecer algo que es tan de nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo agradezco mucho tu participación, la participación de Ángeles González Gamio, a quien agradezco esta iniciativa, porque realmente nace de González Gamio de hacer esta nota en la columna de la jornada y este interés por parte del público de que se presente este libro en esta feria del Zócalo. Virtual, tenemos que aprovechar la tecnología. A Robert Valle, Edelmira Linares también por todo su entusiasmo, por promover nuestros productos, nuestra cultura, nuestra identidad. De veras ha sido un grupo maravilloso el que se ha conformado y hemos logrado, gracias a todos ustedes y a realmente otras personas que han participado, no quiero dejar de mencionar a la chef Maricelis, se habló mucho de estas recetas y de estas aportaciones,
Alfonso Rivera también con esta propuesta más contemporánea, y sin lugar a dudas a Gilda Castillo, quien ha hecho toda la parte editorial, a Azul Morris en este diseño, y bueno, nos sentimos muy, muy orgullosos de este cacao, denominación de origen, un reconocimiento que otorga el gobierno mexicano por un producto tan especial. Pues ojalá que se animen, como dice Eduardo, a leerlo, a comprarlo. Existe en versión española e inglés, también lo pueden descargar, en fin, hay muchas posibilidades porque también está pensado como un libro electrónico. Pues muchas gracias a todos ustedes y pues que tengan una buena tarde. Y ahora sí, pues a tomarnos un chocolatito. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, Azucena. Felicidades. Y fíjate, nada más quiero recordar, si hay tiempo, ahorita de lo que decía Eduardo de la espuma del cacao, recordarán todos ustedes esa descripción que hace Bernal Díaz del Castillo del banquete de Moctezuma, cómo termina cuando come después de esa, bueno, ritual regio, ¿verdad? Que prueba tantos platillos y va degustando. Como al final dice que le llevan, después de lavarse la cara y las manos con agua fresca en una jicarita, que le llevan una jícara de cacao espumoso, ¿se recuerdan? ¿No? Y una pipita de oro rellena de una hierba que le llaman tabaco, perfumada con liquidámbar. Bueno, qué exquisitez, ¿verdad? Qué refinamiento. Pero sí, entonces lo de la espuma del cacao ya era desde entonces algo que muy apreciado, fíjate. Sí, sí, sí. Pues no, muchas gracias a Azucena, y qué bueno haber compartido con estas personas a las que tanto admiro, que he leído en todos los libros y que me emociona muchísimo sus conocimientos, que nos los compartan. Bueno, y de hecho yo también quisiera cerrar con recuerdos de cuando tomamos estas deliciosas bebidas tradicionales, que muchas de ellas son espumosas. Y el sentido de ese sabor en la boca, la espuma, pues da una sensación muy diferente. Y si lo comparamos con otras bebidas de otros lados, pues vemos que los capuchinos y algunas otras bebidas de otros lados también son espumosas. Entonces, eso nos da mucho placer a los humanos, el saborear la espuma y tener el aroma delicioso de muchas de estas plantas aromáticas que se empleaban. Y bueno, en estos tiempos también como este cacao nos da alegría, nos da felicidad, nos reconforta. Es una bebida muy reconfortante. Entonces, pues sí, no hay que olvidar que el cacao tan nuestro, cómo nos acompaña, ¿verdad, Eduardo? En tantos momentos tan importantes de la vida. Bueno, hasta los muertos tienen que tomar su chocolate, y en honor a los muertos se ofrece chocolate en las ofrendas de muchas partes. Claro, ¿sí? claro. El chocolate de agua, que es el verdadero chocolate, o sea, la verdadera forma de tomarlo. Claro, ya hablaremos de esto el 29 de octubre en nuestra webinar, precisamente sobre la celebración de muertos, bueno, como el amaranto como tema particular, ¿verdad? Pero en esta celebración que tú comentas, el chocolate, qué importante en la celebración de muertos. Pues no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Y no me cuenta eso que decían que nos alegra el chocolate, pero es que de verdad nos alegra porque sí, tengo entendido que sí, químicamente produce en el cuerpo algo, ¿no? Unas endorfinas o no sé qué, alguna cosa que nos confirmarán los especialistas, que son de esas como hormonas de la alegría, ¿no? No sé cómo explicarlos, sí, pero Endorfinas. sí te alegra, de verdad. Sí, ¿verdad, Bob? Tiene algunos componentes interesantes. Sí, es un gran estimulante de endorfinas, pero también, como dice en inglés, es un comfort food. Cuando uno está deprimido y todo eso, pues un chocolate es mejor. Y hay quien dice que es afrodisíaco, no lo sé, pero también me han atribuido esa cualidad. Sí, pero también es nutritivo, Claro, eso sí, ¿no? Da minerales y entonces ayuda mucho también a la nutrición. Exactamente. La iglesia al principio lo prohibió, la iglesia prohibió porque decía que desataba las pasiones. Así que, y entonces la gente lo empezó a tomar con más gusto porque la iglesia le hizo la mejor propaganda que se pueden imaginar. Está bien. Pues bueno, mucho de ello tiene el chocolate.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. De veras, un gusto encontrarnos en esta circunstancia y con esta tecnología que tanto nos acerca. Agradecerles su tiempo, su colaboración y bueno, pues todo lo mejor para todos ustedes en esta temporada. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós, Ángel.